Hay secretos que deberían permanecer enterrados, historias que nunca deberían ser contadas. Esta es una de ellas. Antes de comenzar, te advierto que lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el mundo. Te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la fe, la familia y los límites de la devoción humana. Si te atreves a continuar, te pido que no veas este video solo. Y si llegas hasta el final, comprenderás por qué algunas tradiciones familiares nunca deben ser descubiertas. Amigos, antes de sumergirnos en esta oscura historia, les pido un momento. Si valoras estos relatos de misterio y horror basados en testimonios reales, ayúdanos a que lleguen a más personas. Suscríbete ahora a La Macabra Historia, activa la campanita y comparte este video con alguien que aprecie las historias de personas que descubrieron secretos terribles, sobrevivieron para contarlo o conocieron a quienes no tuvieron esa suerte. Lo que estas personas pueden revelarnos hoy podría salvarte mañana, y ahora prepárate para conocer el oscuro legado de los Herrera. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Domínguez. Soy el último de mi familia, o al menos el último que está dispuesto a hablar. Lo que voy a contarles sucedió en 1972, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando yo tenía apenas 12 años. Los Herrera éramos la familia más respetada del pueblo. Mi abuelo, don Ernesto Herrera, era el benefactor de la pequeña iglesia local, Santa María de los Ángeles. Una construcción colonial de piedra y madera que se erguía imponente sobre la plaza principal. Mi padre, Francisco, había seguido sus pasos como administrador de las extensas tierras de cultivo que rodeaban el pueblo. Nuestra casa era grande, antigua, con paredes gruesas de adobe y un patio interior donde mi madre cultivaba hierbas medicinales. Pero había una parte a la que nunca se nos permitía entrar: la pequeña capilla privada de la familia, ubicada en un anexo trasero de nuestra casa, conectada directamente con la sacristía de la iglesia por un pasadizo que solo mi abuelo y el padre Ignacio conocían. La capilla es sagrada, Miguel Ángel, me decía siempre mi madre con una severidad inusual en ella. Solo los hombres Herrera pueden entrar allí cuando llega su momento, y ese momento lo decide tu abuelo. Todos los domingos, sin excepción, asistíamos a misa. Éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos. El pueblo entero nos respetaba, nos temía incluso. Nadie cuestionaba cuando mi abuelo y mi padre se quedaban después de la ceremonia, encerrados durante horas con el padre Ignacio. Las mujeres del pueblo cruzaban la calle cuando veían venir a mi abuelo. Los hombres se quitaban el sombrero y bajaban la mirada. Yo estaba orgulloso, pensaba que era respeto. Ahora sé que era miedo. El cambio comenzó cuando mi prima Lucía vino a vivir con nosotros. Sus padres habían muerto en un accidente en la Ciudad de México, y como única familia debíamos acogerla. Tenía 16 años, 4 más que yo, y desde el primer momento noté que algo no encajaba. Mi abuelo se opuso fervientemente a su llegada. La sangre de los Montero no es compatible con la nuestra, le escuché decir una noche a mi padre. Esa niña no debería estar aquí cuando se acerca el solsticio. Lucía era diferente a nosotros. Leía libros que mi madre consideraba impropios, hacía preguntas que nadie se atrevía a formular y, lo peor de todo, no mostraba el debido respeto por nuestras tradiciones familiares. ¿Por qué hay manchas rojas en el suelo cada mañana junto a la capilla, tío Francisco?, preguntó un día durante el desayuno. Mi padre palideció, mi madre dejó caer un plato que se hizo añicos contra el suelo, y mi abuelo la miró de una forma que me heló la sangre. Son tintes para los tejidos de la iglesia, respondió secamente. Y no vuelvas a hacer preguntas sobre asuntos que no te conciernen. Pero Lucía no era de las que se amedrentaban fácilmente. Una noche me despertó sigilosamente. Miguel, ¿quieres saber qué hacen realmente en esa capilla? Sus ojos brillaban en la oscuridad de mi habitación. He visto cosas, primo, cosas que no tienen explicación. No debí escucharla, no debí seguirla aquella noche. Pero lo hice, y esa decisión cambió mi vida para siempre.
Nos deslizamos por el pasillo en penumbra, guiados solo por la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Lucía había descubierto que la puerta de la capilla quedaba entreabierta los jueves por la noche, cuando el padre Ignacio venía a lo que llamaban la preparación. El olor fue lo primero que me golpeó al acercarnos. Un olor metálico, pesado, que se mezclaba con el incienso y las velas. Lucía me hizo una señal para que guardara silencio absoluto mientras nos acercábamos a la rendija de la puerta. Lo que vi a través de ella me persigue hasta el día de hoy. Mi abuelo y mi padre estaban arrodillados frente a un altar que no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. No había crucifijos ni imágenes de santos. En su lugar había un bloque de piedra oscura con inscripciones que no reconocí y sobre él una pequeña figura tallada que parecía... No puedo describirla sin sentir náuseas incluso ahora. El padre Ignacio, vestido con una túnica roja en lugar de su habitual sotana negra, recitaba algo en un idioma que no era latín, y entonces vi la sangre, un hilo constante que emanaba de pequeños orificios en la base del altar, recogido cuidadosamente en un cáliz de plata por mi padre. «Es la ofrenda mensual», susurró Lucía. «Lo he investigado. Lo hacen desde hace generaciones». Un crujido bajo nuestros pies traicionó nuestra presencia. Mi abuelo giró la cabeza bruscamente, y por un segundo sus ojos se encontraron con los míos a través de la rendija. Nunca olvidaré esa mirada. No era la de mi abuelo, era la de alguien, o algo más. Corrimos de vuelta a nuestras habitaciones. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, nadie mencionó nada, pero el ambiente era tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. «Miguel Ángel», dijo finalmente mi abuelo, «creo que ya es hora de que conozcas nuestras tradiciones familiares. Este domingo, después de la misa, te quedarás con tu padre y conmigo». Mi madre dejó caer su taza de café. «Ernesto es demasiado joven», protestó con voz temblorosa. «La sangre llama a la sangre», respondió él con finalidad, «y más ahora que hemos sido observados». Lucía me miró con pánico en los ojos, pero no podía hacer nada. El domingo se acercaba inexorablemente. Los días hasta el domingo transcurrieron en una especie de pesadilla lenta. Lucía intentó convencerme de que huyéramos, pero ¿a dónde iríamos? Éramos solo dos niños en un pueblo donde todos respetaban y temían a mi familia. El domingo llegó con un amanecer sangriento que tiñó de rojo las nubes sobre San Cristóbal. En la iglesia, el padre Ignacio predicó sobre el sacrificio de Abraham, dispuesto a entregar a su propio hijo por devoción. Sus ojos se posaron en mí varias veces durante el sermón, y cada vez sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando la misa terminó y los feligreses comenzaron a salir, mi abuelo puso su mano sobre mi hombro con firmeza. Mi padre cerró las pesadas puertas de madera de la iglesia. Estábamos solos, el padre Ignacio, mi abuelo, mi padre y yo. «Ven, Miguel Ángel», dijo mi abuelo con una voz que no admitía réplica. «Es hora de que conozcas el verdadero poder y la responsabilidad de ser un Herrera». Me condujeron a través de la sacristía hacia una puerta oculta tras un pesado tapiz con el escudo de nuestra familia. Un pasadizo estrecho, apenas iluminado por antorchas, nos llevó hasta la capilla privada. El mismo altar que había visto días antes parecía aún más siniestro a plena luz del día. «Nuestro linaje no es como los demás», comenzó mi abuelo mientras el padre Ignacio encendía velas negras alrededor del altar. «Desde que nuestro antepasado Hernán Herrera llegó con los conquistadores, hemos sido los guardianes de un pacto sagrado». Mi padre abrió un antiguo libro encuadernado en lo que parecía cuero oscuro. Las páginas amarillentas estaban llenas de símbolos extraños y dibujos que me revolvieron el estómago. «Cuando los españoles llegaron», continuó mi abuelo, «encontraron algo más antiguo que los mismos aztecas, algo que la iglesia quiso destruir, pero que Hernán Herrera comprendió que debía ser preservado y controlado». El padre Ignacio
Se acercó con un pequeño cuchillo ceremonial. La sangre de los Herrera es especial, Miguel Ángel. Es el sello del pacto. Cada generación debe renovarlo para que el pueblo prospere, para que nuestras tierras sean fértiles, para que la enfermedad y la desgracia no nos alcancen. Tomó mi mano con fuerza y la extendió sobre el altar. Intenté resistirme, pero la mirada de mi padre me petrificó. Un pequeño sacrificio por el bien de todos, murmuró el padre Ignacio, acercando el cuchillo a mi palma. En ese momento, un estruendo rompió la ceremonia. La puerta de la capilla se abrió de golpe y Lucía apareció, jadeante, sosteniendo un viejo diario en sus manos. «¡No lo toquen!», gritó con desesperación. «Sé lo que hacen realmente. Lo encontré en el diario de la abuela». Mi abuelo soltó mi mano y se volvió hacia ella con furia contenida. «Niña insolente, no sabes con qué fuerzas estás jugando». «Sé que no es para el bien del pueblo», respondió Lucía, temblando pero firme. La abuela lo escribió todo antes de morir. «No es un pacto de prosperidad, es un pacto de poder para ustedes solos. Y el precio son vidas inocentes». Abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. Mayo de 1943. Anoche desaparecieron los hermanos Juárez. Ernesto dijo que fueron a la capital, pero vi sus zapatos en la capilla manchados de sangre. El altar bebió de ellos como ha bebido de tantos otros. No puedo seguir callando, pero tampoco puedo hablar. Que Dios me perdone. El rostro de mi abuelo se transformó en una máscara de ira. «Dámelo», rugió avanzando hacia Lucía. «Había nombres, fechas», continuó ella, retrocediendo. «Todos los desaparecidos del pueblo en los últimos 50 años, niños principalmente, cada solsticio, cada luna llena, alimentando ese altar». Miré el altar con horror renovado. Los pequeños orificios por donde había visto manar la sangre. ¿De dónde venía realmente esa sangre? «Miguel», me llamó Lucía con desesperación. «La abuela escribió que hay una forma de romper el pacto. Tenemos que destruir la figura sobre el altar». Mi padre se abalanzó sobre ella, pero yo fui más rápido. Con un impulso nacido del terror, agarré la pequeña figura del altar y la lancé contra el suelo con todas mis fuerzas. Un grito inhumano pareció surgir de las mismas paredes. El suelo comenzó a temblar, y ante nuestros ojos horrorizados, el altar empezó a resquebrajarse, mientras un líquido oscuro y espeso brotaba a borbotones de las grietas. «¿Qué has hecho?», aulló mi abuelo con una voz que no parecía suya. «Lo has condenado todo». El padre Ignacio cayó de rodillas, murmurando oraciones frenéticas en aquel idioma desconocido. Mi padre intentó alcanzar los fragmentos de la figura, pero el líquido oscuro ya cubría el suelo de la capilla, avanzando como si tuviera vida propia. «¡Corre!», me gritó Lucía tirando de mi brazo. «Tenemos que salir de aquí». Huimos por el pasadizo hacia la iglesia, con los gritos de mi padre y mi abuelo resonando tras nosotros. El temblor se intensificó, y cuando alcanzamos la nave principal, vimos con horror cómo las imágenes de los santos comenzaban a llorar un líquido rojo que parecía sangre. Las pesadas puertas de la iglesia estaban cerradas con llave. Estábamos atrapados. Los feligreses se agolparon en el exterior de la iglesia, atraídos por el estruendo. A través de los vitrales podíamos ver sus siluetas y escuchar sus voces alarmadas. Nadie podía abrir las puertas desde fuera. Habían sido aseguradas con antiguos cerrojos por dentro. Lucía y yo nos escondimos tras el confesionario mientras el caos se desataba en la capilla. El líquido oscuro seguía manando del pasadizo secreto, inundando lentamente el suelo de la sacristía. «Tenemos que encontrar una salida», susurró Lucía, hojeando frenéticamente el diario de la abuela. «Aquí dice algo sobre un mecanismo oculto tras el altar mayor, una vía de escape que los Herrera construyeron para emergencias». Me arrastré hacia el altar principal de la iglesia, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo mis rodillas. Detrás del enorme crucifijo de madera, mis dedos palparon la piedra en busca de alguna irregularidad, algún botón o palanca. Un grito que heló mi sangre nos alertó.
Mi abuelo emergió del pasadizo, su rostro contorsionado en una mueca inhumana, sus ojos completamente negros. Tras él, mi padre avanzaba como un autómata, con la mirada perdida y las manos manchadas de un líquido oscuro que no podía ser solo sangre. La sangre llama a la sangre, repetía mi abuelo con una voz cavernosa que parecía un coro de muchas voces. El pacto no puede romperse sin un precio, y ese precio lo pagarán ustedes, hijos ingratos. El padre Ignacio ya no estaba con ellos. No quise pensar en lo que podría haberle sucedido. Mis dedos encontraron finalmente una protuberancia en la piedra. La presioné con fuerza y un mecanismo crujió dentro del muro. Una sección del suelo, justo frente al altar mayor, comenzó a deslizarse lentamente, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. «Lucía, por aquí», grité. Ella corrió hacia mí con el diario firmemente agarrado contra su pecho, pero mi abuelo fue más rápido. La sujetó por el tobillo, haciéndola caer. El diario salió despedido, aterrizando justo al borde del pasadizo secreto. «¡Suéltame!», gritó Lucía, pataleando con desesperación. «Miguel, el diario. Necesitamos el diario». Me lancé hacia el libro, esquivando a mi padre que intentó interceptarme. Mis dedos rozaron la gastada cubierta, pero el temblor se intensificó en ese momento. Una grieta se abrió en el suelo, separándome del diario que comenzó a deslizarse hacia el abismo. «¡No!», mi grito resonó en la iglesia mientras veía cómo nuestras esperanzas desaparecían. Pero entonces noté algo. Las páginas habían sido arrancadas. Lucía, en su forcejeo con mi abuelo, sostenía en su puño un manojo de hojas amarillentas. «Miguel, toma». Con un último esfuerzo, Lucía arrojó las páginas hacia mí antes de que mi abuelo la arrastrara hacia la sacristía. Recogí las páginas y me zambullí en el pasadizo secreto justo cuando una nueva sacudida hacía caer parte del techo de la iglesia. La oscuridad me envolvió mientras descendía por las escaleras, iluminado solo por la débil luz que se filtraba desde arriba. El pasadizo era estrecho y húmedo, con raíces que colgaban del techo y paredes cubiertas de inscripciones similares a las del altar de la capilla. Avancé a tientas, guiado solo por el instinto y el deseo desesperado de escapar. Tras lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ascender. Finalmente, una rejilla oxidada me bloqueaba el paso. La empujé con todas mis fuerzas hasta que cedió, emergiendo en medio del cementerio del pueblo, a unos 100 metros de la iglesia. Desde allí podía ver el caos. La iglesia de Santa María de los Ángeles se estremecía como si estuviera viva. Los vitrales estallaban uno tras otro y un resplandor rojizo emanaba del interior. Los habitantes del pueblo observaban horrorizados, sin atreverse a acercarse, y entonces la vi. Lucía, en una de las ventanas altas, golpeando el cristal, gritando algo que no podía escuchar. Detrás de ella, dos siluetas oscuras avanzaban lentamente. Intenté correr de vuelta hacia la iglesia, pero manos fuertes me sujetaron. Era doña Mercedes, la curandera del pueblo, una anciana que todos respetaban y a la que mi abuelo siempre había mirado con desprecio. «No puedes volver ahí, niño», me dijo con firmeza. «El mal ha despertado por completo». «Pero Lucía está atrapada con ellos», protesté, luchando por liberarme. «Tu prima sabía a lo que se enfrentaba», respondió la anciana con una tristeza infinita. «Vino a verme hace 3 días, me contó lo que había descubierto, me mostró algunas páginas del diario de tu abuela. Me quedé paralizado. Usted sabía...» «Todos en el pueblo sabíamos algo, muchacho», suspiró doña Mercedes. «Sabíamos que los Herrera guardaban un oscuro secreto, que su prosperidad tenía un precio terrible. Cada generación, niños desaparecían, siempre los más pobres, los más vulnerables, aquellos cuyas familias no podían o no se atrevían a preguntar demasiado». Un nuevo estruendo sacudió la iglesia. El techo comenzó a desplomarse en secciones y las campanas tañeron enloquecidas sin que nadie las tocara. «¿Qué es esa cosa?», pregunté con un hilo de voz,
sin apartar la mirada de la ventana donde Lucía había estado segundos antes. ¿Qué es lo que alimentaban con sangre? Doña Mercedes apretó los labios, como decidiendo cuánto podía decirme. Es más antiguo que nuestros antepasados, más antiguo que los mismos dioses aztecas. Los conquistadores lo encontraron dormido bajo estas tierras y en su ignorancia lo despertaron. Tu antepasado Hernán Herrera, en lugar de destruirlo, hizo un pacto con él. Sangre a cambio de poder y prosperidad. Pero lo que dijo Lucía sobre el diario de mi abuela, tu abuela María intentó romper el ciclo, asintió la anciana. Ella descubrió que el altar no solo recibía sangre, sino que la acumulaba preparándose. Cada 50 años el recipiente se llenaba y entonces un destello cegador iluminó el interior de la iglesia. Por un instante, todo quedó en silencio. Y luego, un rugido bestial sacudió el aire mientras la estructura entera se derrumbaba sobre sí misma en una nube de polvo y escombros. Entre la polvareda, algo se movió. Una figura oscura, enorme, que se alzaba sobre las ruinas. «Dios mío», murmuró alguien a mi lado. Doña Mercedes me arrastró lejos hacia su cabaña en las afueras del pueblo. «No mires atrás, muchacho, no mires atrás». Pero no pude evitarlo. Y lo que vi en medio de aquella destrucción, emergiendo de entre los escombros, llevando algo en sus brazos, algo que parecía el cuerpo inerte de Lucía, es una imagen que me persigue en mis pesadillas hasta el día de hoy. Amigos de La Macabra Historia, ¿están sintiendo ese escalofrío recorrer su espalda? Esta historia de los Herrera y su pacto de sangre apenas está revelando sus secretos más oscuros. Si han llegado hasta aquí, no pueden perderse lo que viene a continuación. El desenlace les mostrará hasta dónde puede llegar la ambición humana y qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras macabras historias basadas en testimonios reales. Compartan este video con sus amigos que disfrutan de los misterios inexplicables y las tradiciones oscuras que se esconden en nuestros pueblos. Continuamos con esta aterradora historia. La cabaña de Doña Mercedes olía a hierbas secas y copal. Me sentó frente a un pequeño brasero mientras preparaba una infusión de hierbas que, según ella, me ayudaría a ver con claridad. «Bebe esto», me ordenó, entregándome un cuenco humeante. «Necesitarás toda tu fuerza para lo que viene». Mis manos temblaban tanto que casi derramo el líquido. ¿Qué pasó con Lucía? ¿Qué era esa cosa? La anciana se sentó frente a mí con un suspiro cansado. «Tu prima sabía que no podría escapar. Las páginas que te dio y... ¿las tienes aún?» Saqué el arrugado manojo de papeles de mi bolsillo. Estaban manchados de tierra y humedad, pero aún legibles. Doña Mercedes las examinó bajo la luz temblorosa de las velas. «Tal como pensaba», murmuró. «Tu abuela descubrió que el pacto no era solo con un ser ancestral, sino con algo mucho peor. Algo que se alimenta del miedo, del dolor y de la sangre inocente». Me mostró un pasaje escrito con la letra temblorosa de mi abuela. «No es un dios como dicen Ernesto y el padre Ignacio. Es un parásito que ha estado durmiendo bajo estas tierras desde antes que el hombre caminara sobre ellas. Cada 50 años despierta brevemente para alimentarse y luego vuelve a su letargo. Pero cada vez que despierta, necesita más. Y ahora, en 1972, se cumple el ciclo nuevamente». «¿Quieres decir que esa cosa ha despertado por completo?», asintió doña Mercedes con gravedad, «y ha elegido un nuevo recipiente, un nuevo cuerpo para caminar entre nosotros». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Mi abuelo? ¿O tu padre? ¿O quizás...?» Dejó la frase inconclusa, mirándome de una forma que me heló la sangre. «Yo rompí la figura. Yo ayudé a Lucía a intentar detenerlo». «La sangre llama a la sangre, Miguel Ángel», repitió la anciana las mismas palabras de mi abuelo, pero con un significado completamente distinto.
No es una cuestión de voluntad, sino de linaje. Los Herrera han sido los recipientes elegidos durante generaciones. Tu abuela lo sabía. Por eso intentó romper el ciclo. Me mostró otra página del diario. He mezclado mi sangre con hierbas sagradas de los antiguos. Es un veneno para la criatura, pero también para mí. No me queda mucho tiempo. Si funciona, el pacto se debilitará. Si no, que Dios proteja a mis nietos. Mi abuela no murió de tuberculosis, como me dijeron. Comprendí con horror. Se sacrificó intentando envenenar a la criatura a través de la sangre compartida de los Herrera, confirmó doña Mercedes. Debilitó el pacto, pero no lo rompió por completo. Y ahora, con la destrucción de la figura y el altar, la criatura ya no está contenida ni controlada. Un ruido sordo en el exterior nos sobresaltó. Alguien o algo golpeaba la puerta de la cabaña con fuerza. «Ya está aquí», susurró la anciana, palideciendo. «Ha seguido tu rastro, la sangre de tu sangre». «Miguel Ángel». La voz de mi padre resonó desde el exterior, pero había algo extraño en ella, como si varias voces hablaran al unísono. «Hijo mío, abre la puerta. Estás en peligro». Doña Mercedes me sujetó del brazo cuando intenté levantarme por instinto. «No es tu padre quien habla», advirtió. «No lo escuches». «La vieja te está engañando», continuó la voz. «Lucía está viva, pero necesita tu ayuda. Solo tú puedes salvarla». Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que Lucía siguiera con vida? «Miente», dijo firmemente doña Mercedes. «Es lo que hace. Manipula, engaña, se alimenta de esperanza tanto como de miedo». Los golpes en la puerta se intensificaron, haciendo temblar las paredes de adobe de la pequeña cabaña. «Hay otra salida», me indicó la anciana, señalando una trampilla en el suelo que había quedado oculta bajo una alfombra. «Llévate esto». Me entregó un pequeño bulto envuelto en tela roja. Era de tu abuela. Lo dejó conmigo para cuando llegara este momento. ¿Qué es? La única arma que podría funcionar contra esa cosa. La última oportunidad. La puerta comenzó a astillarse bajo los embates cada vez más violentos. Doña Mercedes me empujó hacia la trampilla. «Corre hacia el Cerro del Águila. Hay una cueva sagrada. Sabrás qué hacer cuando llegues allí». «¿Y usted?» Una sonrisa triste se dibujó en su rostro arrugado. «Yo ya he vivido lo suficiente, muchacho, y tengo mis propios métodos para enfrentar a los demonios». Con lágrimas en los ojos, descendí por la trampilla mientras doña Mercedes la cerraba sobre mí. El túnel era bajo y estrecho, apenas iluminado por pequeñas rendijas en el techo que dejaban pasar la luz de la luna. Avancé a gatas, escuchando los ruidos amortiguados que venían de la cabaña. Un grito desgarrador me detuvo en seco. Luego, silencio. El túnel desembocaba en el bosque, al pie de la colina que los lugareños llamaban el Cerro del Águila. La noche era clara y la luna llena iluminaba el sendero como si quisiera guiarme. Mientras ascendía por la empinada ladera, desenvolví el paquete que me había dado doña Mercedes. Contenía un pequeño cuchillo ceremonial con inscripciones antiguas en la hoja y junto a él un frasco con un líquido oscuro y espeso. Una nota escrita con la letra de mi abuela acompañaba los objetos. La sangre envenenada debe volver a su origen. El círculo debe cerrarse donde comenzó. Al llegar a la cima del cerro, encontré la entrada de la cueva. Era un agujero negro en la roca, apenas lo suficientemente grande para que un hombre adulto pasara agachado. Del interior emanaba un olor antiguo, a tierra húmeda y algo más que no supe identificar. Dudé un momento antes de entrar. ¿Y si era una trampa? ¿Y si doña Mercedes estaba equivocada? Un ruido de ramas quebrándose a mis espaldas me sobresaltó. Alguien subía por el sendero y se movía con rapidez. La luz de la luna proyectó una sombra alargada y deforme que no parecía humana. Sin más dudas, me adentré en la cueva. El pasadizo se estrechaba conforme avanzaba, obligándome a arrastrarme en algunos tramos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos parecidos a los del altar, otros completamente desconocidos.
Tras varios minutos de angustioso avance, el túnel se ensanchó hasta convertirse en una cámara circular. La luz de la luna se filtraba por una abertura natural en el techo, iluminando el centro de la estancia, donde había una formación rocosa que semejaba un altar natural. Y entonces lo vi, grabado en la pared del fondo, el mismo símbolo que coronaba el altar de la capilla familiar. Este era el origen, el lugar donde todo había comenzado. «Al fin comprendes», dijo una voz a mis espaldas. Me giré bruscamente, casi dejando caer el cuchillo y el frasco. En la entrada de la cámara estaba mi padre, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, con venas negras que pulsaban bajo su piel como si algo se moviera dentro. Sus ojos, completamente negros, reflejaban la luz lunar de una forma antinatural. «Padre», murmuré retrocediendo. «Tu padre ya no está aquí, Miguel Ángel», respondió con aquella voz múltiple que no era la suya. «Pero sigue siendo parte de mí, como todos los Herrera que me han servido durante siglos». Avanzó hacia mí con movimientos extraños, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. «¿Dónde está Lucía?», pregunté, ganando tiempo mientras apretaba el cuchillo en mi mano. Una sonrisa inhumana deformó el rostro de mi padre. «Tu prima fue deliciosa. Su sangre tenía el sabor del miedo y la traición, pero no tan pura como la tuya, último de los Herrera». «Te equivocas», respondí, intentando que mi voz no temblara. «No soy el último. Tú también eres un Herrera». La criatura se detuvo, ladeando la cabeza como si considerara mis palabras. «Este cuerpo es solo un recipiente temporal. Necesito uno joven, fuerte, que pueda contenerme durante el próximo ciclo. Tú eres perfecto, Miguel Ángel. Tu resistencia al pacto te ha hecho aún más valioso». Extendió una mano hacia mí y vi con horror cómo sus dedos se alargaban de forma imposible. «Tu abuela intentó envenenarme», continuó. «Una tontería. No se puede matar lo que nunca ha estado vivo como ustedes entienden la vida». «Pero te debilitó», me atreví a decir. «Por eso necesitaste más sangre. Por eso los niños desaparecidos aumentaron en los últimos años». La criatura gruñó, un sonido gutural que no debería poder salir de una garganta humana. «Suficiente charla. Es hora de que aceptes tu destino». Se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural. Apenas tuve tiempo de esquivarlo, tropezando y cayendo junto al altar natural. El frasco con el líquido oscuro rodó hasta el borde del altar. La criatura se irguió en toda su estatura, y por un momento vi algo más allá del cuerpo de mi padre. Una sombra inmensa que se proyectaba contra la pared, con múltiples extremidades y una cabeza que no era humana ni animal. «La sangre llama a la sangre», repitió, avanzando inexorablemente. En ese momento recordé las palabras de la nota de mi abuela. «La sangre envenenada debe volver a su origen». El círculo debe cerrarse donde comenzó. Comprendí lo que debía hacer. Con un movimiento rápido tomé el cuchillo ceremonial y corté mi palma, dejando que la sangre goteara sobre el altar natural. El efecto fue inmediato. La piedra pareció absorber el líquido rojo y un leve temblor sacudió la cueva. La criatura rugió, esta vez con algo parecido al miedo. «¿Qué haces? Detente». «La sangre de los Herrera», dije, sintiendo una extraña calma. «La sangre que has corrompido durante generaciones. Pero también la sangre que mi abuela envenenó para ti». Tomé el frasco y vertí su contenido sobre mi mano sangrante. El líquido ardió como fuego, mezclándose con mi propia sangre mientras seguía goteando sobre el altar. «¡No!». El grito de la criatura sacudió las paredes de la cueva, desprendiendo pequeñas piedras del techo. Mi padre, o lo que quedaba de él, se lanzó hacia mí, pero era demasiado tarde. La mezcla de mi sangre con la poción de mi abuela había sido absorbida por el altar, y ahora la piedra comenzaba a brillar con un resplandor rojizo. «El círculo se cierra», murmuré, repitiendo las palabras de mi abuela, mientras la criatura me sujetaba por el cuello, levantándome del suelo. Sus dedos se clavaron en mi piel,
pero ya no sentía dolor. Una extraña energía recorría mis venas, ardiente y purificadora. La sangre que manaba de mi mano ya no era roja, sino de un color plateado brillante. «Tú no puedes derrotarme», rugió la criatura. «Soy más antiguo que tus dioses». «No intento derrotarte», respondí con una voz que tampoco parecía la mía. «Intento liberarnos, a todos nosotros». Coloqué mi mano sangrante sobre el rostro de mi padre. La sangre plateada siseó al contacto con su piel, como agua sobre metal al rojo vivo. La criatura aulló, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. El cuerpo de mi padre se convulsionó, y por un instante vi algo escapar de él. Una sombra oscura, viscosa, que intentaba huir hacia la entrada de la cueva, pero el altar resplandeciente la atrajo como un imán, absorbiéndola inexorablemente. Mi padre se desplomó, inerte. Yo caí de rodillas, sintiendo cómo la energía me abandonaba junto con la sangre que seguía manando de mi herida. La cueva entera temblaba ahora, y grandes fragmentos de roca comenzaban a desprenderse del techo. El altar brillaba cada vez más intensamente, hasta que la luz se volvió cegadora. Lo último que recuerdo es un estallido ensordecedor y la sensación de que la montaña entera se venía abajo sobre mí. Desperté 3 días después en el hospital del pueblo vecino. Me dijeron que unos campesinos me habían encontrado inconsciente al pie del Cerro del Águila, entre los escombros de lo que parecía haber sido un derrumbe. Del cuerpo de mi padre no había rastro alguno, tampoco del altar ni de la cueva sagrada. Era como si la montaña se hubiera tragado todo, sellando para siempre los secretos que guardaba. San Cristóbal de las Casas nunca volvió a ser el mismo. Las ruinas de la iglesia de Santa María de los Ángeles permanecieron intactas, como un recordatorio silencioso de lo sucedido. Nadie se atrevió a reconstruirla ni a edificar nada sobre sus cimientos. La casa de los Herrera fue abandonada. Nadie quiso comprarla ni ocuparla, a pesar de que era una de las propiedades más grandes del pueblo. Las tierras que antes habían sido fértiles comenzaron a secarse, y en pocos años quedaron yermas. Mi madre nunca se recuperó del shock. Pasó sus últimos años en un sanatorio en la Ciudad de México, murmurando sobre altares sangrientos y pactos antiguos. Murió sin reconocerme, llamando constantemente a Lucía, como si esperara que mi prima viniera a rescatarla. En cuanto a mí, abandoné el apellido Herrera. Me fui lo más lejos posible, intentando olvidar, intentando construir una nueva vida donde nadie conociera mi historia ni mi linaje maldito. Durante 50 años lo conseguí. Me casé. Tuve hijos que nunca supieron la verdad sobre sus orígenes. Construí una vida normal, o tan normal como podía ser teniendo pesadillas todas las noches. Pero hace un mes todo cambió. Mi nieto mayor, Eduardo, un muchacho de 16 años con mi misma mirada, vino a visitarme. Traía en sus manos un viejo libro que había encontrado en una librería de antigüedades. «Mira lo que encontré, abuelo», me dijo, emocionado. «Tiene nuestro apellido original, Herrera, y habla sobre un pueblo en Chiapas». El libro era el diario de mi abuela, el mismo que había visto por última vez en manos de Lucía, el mismo que creí perdido para siempre entre los escombros de la iglesia. Esa noche, mientras todos dormían, lo quemé en el patio trasero de mi casa, pero ya era tarde. La semilla de la curiosidad había sido plantada en Eduardo. Una semana después, mi nieto vino a mí con una pequeña herida en la palma de su mano. «Me corté mientras exploraba esa cueva que encontramos en el cerro, abuelo», me explicó. «Lo extraño es que la piedra parecía absorber mi sangre. ¿No es fascinante?» Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. «¿Qué cueva, Eduardo? ¿De qué hablas?» «La cueva en el cerro detrás de nuestra casa de campo. La que tiene esos símbolos extraños en las paredes. Mis amigos dicen que es solo una cueva normal, pero cuando mi sangre tocó cierta piedra, juraría que brilló por un segundo. El cerro detrás de nuestra casa de campo, a 50 kilómetros de donde había crecido, a 50 años del último ciclo.
Esa noche tuve una pesadilla más vívida que nunca. Vi a Lucía, pero no como la recordaba. Su piel estaba pálida, surcada por venas negras, y sus ojos, completamente oscuros, me miraban con una mezcla de odio y hambre. «La sangre llama a la sangre, Miguel Ángel», me dijo con aquella voz múltiple que no era la suya. «El ciclo continúa. 50 años han pasado y es hora de despertar nuevamente». Me desperté empapado en sudor frío, con la certeza de que no había sido solo un sueño. Corrí a la habitación de Eduardo, pero su cama estaba vacía. Sobre la almohada, una nota escrita con una caligrafía que no era la suya. «La sangre nunca olvida. La sangre siempre encuentra su camino de vuelta. Te espero donde todo comenzó, y donde todo comenzará de nuevo». Y así es como he llegado hasta aquí, grabando esta historia, este testimonio, esta advertencia. Sé que no tengo mucho tiempo. Puedo sentir algo despertando dentro de mí, algo que ha estado dormido durante 50 años, esperando pacientemente. La herida en mi mano, aquella que nunca cicatrizó completamente, ha comenzado a sangrar de nuevo. Y la sangre ya no es roja. Si están viendo esto, si han llegado hasta el final de mi historia, les suplico, estén atentos a las señales, a los niños desaparecidos, a las iglesias con altares extraños, a las familias respetadas que guardan secretos antiguos. Y si alguna vez se encuentran en San Cristóbal de las Casas, no se acerquen a las ruinas de Santa María de los Ángeles cuando cae la noche. Porque a veces, cuando la luna está llena, dicen que se puede escuchar un goteo constante, como de sangre cayendo sobre piedra. Y a veces, solo a veces, dicen que se puede ver una figura familiar caminando entre los escombros, con los ojos completamente negros, esperando a que la sangre llame nuevamente a la sangre. Debo irme ahora. Creo que ha venido a buscarme, pero recuerden, la sangre nunca olvida, y algunos pactos nunca terminan realmente. Eduardo. No, tú no eres mi nieto. Amigos de la macabra historia, si han llegado hasta aquí, ya son parte del círculo, ya conocen el secreto de los Herrera y su altar sangriento. Algunas historias nos recuerdan que hay pactos que nunca deberían sellarse, tradiciones familiares que es mejor olvidar. Si esta historia los hizo sentir ese escalofrío auténtico que buscamos en nuestro canal, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con aquellos amigos que disfrutan de los misterios más oscuros de nuestra historia. ¿Conoces alguna historia similar en tu región? ¿Hay familias con secretos que nadie se atreve a mencionar? Cuéntanos en los comentarios, y quizás la próxima macabra historia sea sobre los secretos que se esconden en tu propia comunidad. Recuerda, algunas tradiciones familiares es mejor no heredarlas. Nos vemos en la próxima historia si te atreves a regresar.